What is the GUIDE project? Schools across Europe are participating in a collaborative project to develop practice in special educational needs. Through the GUIDE project, financed by the Lifelong Learning Programme of the European Commission, educational professionals are sharing their experience and best practice in supporting learners with additional needs in the classroom. The GUIDE project has the main objective to improve the training of professionals who work with a student with a mild or moderate cognitive impairment through a manual of best practices and a 30-hour online course. These training materials are targeted to teachers of students in mainstream settings. The project includes 5 topics. Each one has a theoretical and training part. Dyslexia and dyscalculia, attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit disorder, Asperger's syndrome, moderate learning difficulties, and difficulties in speech and language processing. La guía está dividida en una parte teórica y una parte de buenas prácticas. Si el profesional conoce poco sobre el trastorno, es bueno que lea la teoría. Y una vez leída la teoría y haberse empapado un poco de este trastorno, tiene que ir a las buenas prácticas para poder trabajar en el aula. Lo que hemos tratado es de sintetizar en este manual todas las herramientas y metodologías que hemos puesto en práctica en nuestro día a día continuamente, para que pueda ser útil al mayor número posible de profesorado que tenga alumnos con deterioro cognitivo ligero y moderado. Yo creo que en estos últimos tiempos se está cambiando las formas de enseñar. Entonces, a veces con un simple cambio de mirada en la forma de enseñar, un simple cambio metodológico, un cambio de estrategias, se puede llegar mucho más fácil a los alumnos. Un profesor en un centro ordinario se puede encontrar con la situación de que tiene unos alumnos con unas características especiales, entonces solamente para saber qué necesidades tienen, ya las herramientas que existen en el mercado tal vez nos sirvan para evaluar a esa persona, ¿no? O esas personas. Lo que tratamos de hacer en la guía de buenas prácticas es dar ideas y dar un poco lo que puedan ser soluciones para otros colegios, ¿no? Estos manuales yo creo que van a aportar ese contenido, muchas estrategias para que los profesores puedan trabajar de forma diferente. Each country has been responsible for developing the theoretical and practical understanding of one of the topics. For example, Spain is responsible for identifying the best practices on communication and language in collaboration with Histeria School, based in Pamplona. Muchos de ellos tienen muchísima dificultad para entender el lenguaje verbal, muchos de ellos. ¿Qué pasa? Que cuando tú les explicas las cosas con imágenes, lo pueden entender de una forma mucho más fácil para ellos. ¿Por qué? Porque en muchos de ellos el punto más fuerte que tienen es el visual, de la memoria visual, la discriminación visual, es un punto muy, muy fuerte de ellos y les ayuda a adquirir mucho mejor las cosas. Y por eso hemos tratado de plasmar en el manual, en la guía de buenas prácticas, ejercicios pues muy propios, hechos, ¿no? Dar ideas muy visuales sobre cómo preparar materiales, cómo llevar temas de dificultades de comprensión del lenguaje, de expresión, para poder ayudar a profesionales que tengan dificultades en esto concreto, ¿no? En el lenguaje. The piloting has been conducted in all the countries by the participant schools. For each of the needs, the manual and training package include practical tools to identify and meet the needs of those learners in the classroom. Also, strategies that are followed in the GUIDE project are explained. Thus, for example, it is explained how a new app like Dime was created and how it has been used during the past year. Una herramienta informática que se ha creado aquí mismo en el centro, que se llama la herramienta Dime. Es una herramienta digital que está para tablets y es una herramienta digital basada en comunicación por pictogramas. El nivel básico es el del objeto,
En un principio hay que trabajar todo con objetos. El siguiente nivel es el de la fotografía. El siguiente nivel es el del pictograma y el siguiente nivel sería ya el de la palabra escrita, porque como ves, cada uno de ellos necesita un mayor nivel de simbolización o de abstracción. Este método está pensado fundamentalmente para aplicarlo en los centros con integración. Lo que pasa que nosotros lo hemos adaptado para nuestros críos. Pero la idea en la que nació fue en la de adaptarlo para los centros ordinarios. There is an explanation of how schools go about identifying the learning needs of children and young people, including the ways in which they undertake assessments in order to identify pupil needs. From June, we have been piloting and evaluating the first draft of the best practice training package. This analytical work is also carried out in other countries. From the resulting material, the complete manual has been developed. The resulting experience has been very positive. The project serves schools by providing them with a wider European perspective, helping them to see how other schools with learners with special educational needs provide for those learners. We are exchanging experiences with them. In addition to this, we are introducing our schools to other countries. It is expected that the guidelines arising from this project will assist teachers to be better trained to identify children with learning difficulties and to improve their teaching methods. Creo que este proyecto puede ayudar y sobre todo también es empezar a tener visiones diferentes de la forma de enseñar. It will be of benefit to the students with special needs, who will make progress in their studies and access an improved quality of life. Join our project at www.project-guide.eu. We are waiting for you.